¿Recuerda usted, ingeniero Rodolfo, en sus clases, qué tiene en cuenta antes de empezar una planeación y antes de trabajar ya con los estudiantes? ¿Podemos activar el micrófono, ingeniero? Disculpen, qué pena. Ayer Ok. hablamos de siempre tener pendiente dónde se silencia el micrófono. Es correcto, sí, señora. Ok, Bien. bien. Ese es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Bien. Bien, pues nosotros debemos tener en cuenta, como usted lo menciona, como usted lo muestra aquí en la diapositiva, la documentación que viene, que parte desde el ministerio. Aquí en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional nos rige, ¿cierto? Y entonces ellos presentan unos lineamientos que toda institución debe seguir, ¿cierto? Entonces nos muestra unos estándares. Con base en esos estándares, entonces nuestra institución se alinea, ¿cierto?, a esas directrices y objetivos que tiene el Ministerio de Educación, le suma su cosmovisión, le suma sus lineamientos, su visión, y entonces, al haberlo traído a nuestra institución, yo ya como docente conozco o debo conocer hacia dónde voy yo de acuerdo a los lineamientos de mi institución y del Ministerio de Educación. Y entonces se constituyen unos objetivos a alcanzar. Esos objetivos a alcanzar me permiten a mí planificar y desarrollar actividades y mirar el objetivo final, que debe ser un objetivo. De manera brillante esta diapositiva y es verdad. Lo que usted hace cuando está planeando es tener en cuenta esa normatividad que está detrás, y luego bajarla desde los objetivos que ya se piensa en la institución. ¿Cuáles son los objetivos que voy a perseguir? ¿Cuáles son mis metas a alcanzar? ¿Qué competencias voy a desarrollar en el estudiante? Por supuesto, partimos de los derechos básicos de aprendizaje que el ministerio me dice, mire, estos son los mínimos que el estudiante debe sí o sí desarrollar para decir, mire, es promovido o está alcanzando lo que requerimos como país. Entonces, la institución se plantea sus objetivos de enseñanza y esto, ya sea que trabaje por competencias o no, y también genera una propuesta de contenidos en una malla curricular, que es donde entramos nosotros los docentes. Nos dice, mire, usted va a trabajar esta parte del currículo. Y por supuesto, pues lo podemos integrar por medio de proyectos o por medio de áreas. O las dos, proyectos y áreas. Pero es el docente que dentro de esa planificación de la institución, que hace la institución a la luz del ministerio, planifica unas actividades para que el estudiante al desarrollarlas, pues esto alcance el desarrollo de esas competencias y se cumplan los objetivos establecidos por la institución. Ahora, esas actividades deben ser evaluadas. Esas actividades deben ser evaluadas. Y los estudiantes y los docentes participan de esa evaluación donde se da, como usted dice, se da cuenta si el estudiante está alcanzando esas competencias o no. Me acaban de informar que al principio de nuestra reunión no había un sonido habilitado. Así que permítame, ingeniero, hago un pequeño eh, esbozo de lo que habíamos tratado. Decíamos que en esta sesión vamos a tratar alistamiento, secuencia didáctica y retrospección. El alistamiento es todo lo que yo tengo que tener en cuenta antes de dar la clase, que es parte de lo que estamos hablando. Luego hablaremos de la secuencia didáctica, que dará cuenta del paso a paso eh, en cada paso de la clase, en cada desarrollo de la clase, y luego una retrospección, es decir, una mirada a lo que he hecho para poder seguir mejorando. Eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces empezamos a hablar de la fase de alistamiento. Y en la fase de alistamiento hablamos con el ingeniero cómo esos estándares y esos DBA que nos propone el ministerio, nosotros vamos pensándolo como institución, nos ponemos unos objetivos, nos ponemos unas metas claras, pensamos el cómo vamos a alcanzarlo y allí
pensamos los objetivos como un puente, como una herramienta que le utilizamos para generar, para alcanzar esas competencias. Los contenidos en sí no serían, según el modelo pedagógico que se maneje, no serían el objetivo principal, sino serían más bien unas herramientas para alcanzar las competencias. Luego se involucran los docentes para generar actividades que me permitan desarrollar las competencias, que me permitan abordar los diferentes contenidos, sean actitudinales, procedimentales, eh, y luego verificamos que las competencias, los estándares, esos derechos básicos de aprendizaje se estén cumpliendo, esos objetivos de aprendizaje se estén cumpliendo y entramos a trabajar ya lo que son las evaluaciones, sea formativa y sea sumativa. Ustedes, por ejemplo, se estarán preguntando, ¿qué hago yo con un sombrero? ¿Qué tan raro? Alguien utilizando un sombrero. Anoche no utilizó un sombrero, pero hoy utilizó un sombrero. Es más, iba a ser un poquito más, eh, eh, a hacer un poquito más, si me perdonan, y me iba a colocar un trapito rojo en el hombro. Pero dejemos el sombrero y ahorita les explico el por qué. Eh, Así que cuando nosotros pensamos en el momento de la planificación de la clase, de la planeación de la clase, debemos pensar que una clase virtual se compone de tres procesos, por decirlo de alguna manera. Tiene tres componentes. Uno, lo que acabamos de hablar, el currículo. ¿Qué elementos, qué contenidos, qué materias, cómo están organizadas, qué recursos, qué tengo yo a la mano y qué me piden a mí de parte del Ministerio de Educación Nacional, qué me pide el Estado colombiano, pero también qué me pide a mí, y no solamente el país, sino también la institución, qué Institución, me es pide la correcto. sociedad, el contexto, para yo trabajar de esa manera en la clase. También, además de tener en cuenta qué me pide a mí, yo hago unas actividades, propongo unas actividades que estén de acuerdo a esto y además pienso en la interacción que voy a tener con mis estudiantes. En este caso, como pensé en la interacción que voy a tener con ustedes, pues me pongo un sombrerito y ya les digo para qué otra vez. Así que la intersección de esos tres componentes me genera a mí lo que le llamamos, lo que le vamos a llamar la clase virtual. Pero una clase virtual que no tenga interacción, pues no está incompleta, no hay clase. Si una clase virtual no se soporta en unas actividades complementarias en una plataforma, pues no va a estar incompleta. Y si la clase virtual no atiende a los objetivos de aprendizaje, a las metas que como institución nos estamos apuntando, pues tampoco es pertinente esa clase virtual. Así que hay que dejar en claro que se debe listar tres asuntos importantes. Primero, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? Siempre debo tener eso en mente. ¿Qué quiero que ellos aprendan? Y debo conducir todas las actividades, debo conducir todo la interacción y toda la programación, debo conducirlo a eso que quiero que los estudiantes aprendan. ¿Con qué recursos cuenta el docente y con qué recursos cuentan mis estudiantes? Por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, ¿con qué recursos podemos contar como docentes? Ingenieros, por ejemplo, usted en sus clases, yo sé que está dando clase, de hecho, muchas gracias por acompañarnos porque sé que acabó de salir de una clase y inmediatamente nos acompañó, así que muchas gracias. Eh, ¿Con qué recursos cuenta usted, por ejemplo? Bueno, en mi caso, yo conduzco y hago tutoría de 3 clases en la universidad, 2 en la Facultad de Ingeniería, uno con la Facultad de Salud. Y por ejemplo, en informática, hay muchas plataformas que se pueden utilizar. Básicamente, por ejemplo, en la clase de informática básica para los chicos de primer semestre de APH, nosotros, dentro de las muchas temáticas que debemos ver, dentro de las varias temáticas, hay una que involucra el software de oficina, puntualmente el Word, el Excel y el PowerPoint, ¿cierto? Entonces, en estos tiempos de dificultad en los que, por ejemplo, los chicos no están reunidos en una sala, en un ambiente físico en la universidad, porque estamos trabajando esa parte ahora virtual, ¿cierto? El coronavirus nos obligó. Entonces,
apelamos a plataformas que están en la nube, ¿sí? Nuestra institución tiene acceso a la plataforma Office 365 y entonces algunos de los chicos que no tienen ese software instalado en su computadora, gracias a Dios y a los convenios que hace nuestra institución, pues tiene acceso a esas plataformas en la nube y basta con que tenga internet en su casa y por medio de un ejercicio de modelamiento, todos en conjunto vamos trabajando y orquestamos el desarrollo de una actividad aunque no estemos presentes, ¿sí? O por ejemplo, en la clase de redes, que es una clase que tiene un componente presencial muy alto y un componente de actividades y desarrollo de actividades in situ muy alto, apelamos en este caso a una plataforma virtual que nos permite hacer modelamiento de redes, aunque el chico no se esté enfrentando a un dispositivo físico, a un cable físico, etcétera, aunque no esté en un lugar físico para realizarle el tipo de conexiones que de pronto en una clase regular de redes se ve, utilizamos un software para hacer modelado virtual y se utilizan, digamos que en la imaginación, en el software allá en la nube, elementos que simulan a los dispositivos físicos que tendríamos en una clase presencial. Entonces, en ese momento, en una clase virtual, yo debo apelar a que esos contenidos que yo requiero que el chico obtenga, que el chico tenga, que los procedimientos y la didáctica que yo voy a implementar para que alcance los objetivos, yo tengo que echar de la mano de las herramientas que existen en el momento. Y en mi caso, afortunadamente, pues, pero también en el caso de la mayoría de nosotros los docentes, en Internet, en la nube, hay muchísimas plataformas, hay muchísima información, hay muchísimos sitios con los cuales yo puedo orientar, ¿cierto? El objetivo, puedo orientar las actividades y entonces desarrollar mi clase. A mí me ha funcionado y bueno, a todos los docentes que echan mano de la tecnología, ¿cierto? Pues nos funciona. Entonces, ese sería un aspecto a trabajar, ese sería un punto del cual, por ejemplo, con el cual yo me he defendido en este momento. Ingeniero, pero a ver, entiendo. Usted en la presencialidad tenía todo a su disposición, un conjunto de servidores, de computadores, de laboratorios, que usted llevaba a los muchachos y trabajaba, pero ahorita hay chicos que no tienen esos equipos que tenían en la presencialidad y que ahora usted tiene que volverse un explorador, mirar qué herramientas encuentra en diferentes contextos y que sean accesibles también al estudiante y que ellos puedan ingresar. Eso tiene que ver con el sombrero que estoy utilizando, porque hoy vengo de explorador. Y es que una de las funciones del docente es ser explorador, mirar qué me está demandando el contexto y qué alternativas yo busco en el contexto que sean viables para el estudiante y viables para mí para poder llevar a mi clase. Miren, eso nos hace a nosotros los docentes con un alto grado de resiliencia, con un alto grado de sobreponerme a las demandas que tiene el contexto. Algunas personas tienden a fundirse, tienden a decir no puedo. Pero si nosotros pensamos con detenimiento con qué recursos extra podemos contar, por ejemplo, en el caso suyo que usted nos comentaba, pues empezó a mirar en internet qué encontraba y encontró unas herramientas para poder adelantar su clase. Pero no solamente tenemos el recurso de internet, también tenemos el hogar. En mi casa yo tengo un recurso y tengo recursos didácticos. Este puede ser un dispositivo. Cuando empezamos a hablar del profesor como un explorador. Es más, yo puedo empezar mi clase, si voy a hablar de ciencias sociales, de geografía, puedo empezar, bueno chicos, me puse el sombrero, vamos a ir a ver cómo es en tal lado y utilizo mi Google Maps y vamos y hacemos un paseo por Google Street y demás. Pero son recursos que están en la nube, que están, perdón, están en la red y que yo puedo utilizar. Pero también están los recursos de la casa. Como docente, cuento con los recursos de la casa. Pero también contamos como herramientas como esta. Ingeniero, ¿cuántas veces no hemos hecho una clase? Una creo que hemos hecho. Y lo he invitado a usted a mis clases como experto. Y usted me ha invitado a sus clases como experto. Pero esa invitación también lo podemos hacer a través de la red. Muchachos, vamos a empezar nuestra clase. Traje hoy un experto orador en tal tema. Entonces eso le daba variedad y permite que eso que quiero que aprendan mis estudiantes
se esté cumpliendo saliendo de la monotonía. Entonces hay que tener un checklist, perdón, un checklist no, una lista de qué recursos yo cuento. Y con esos recursos podemos hacer algunas actividades. Pero no solamente los recursos que yo cuento, y usted lo dijo muy bien, ingeniero, esos recursos deben estar a disposición del estudiante. ¿Con qué recursos cuenta el estudiante? El estudiante cuenta con eh, asuntos de la casa, asuntos de la cocina, asuntos reciclables, cuenta con internet, algunos, cuentan con dispositivos, algunos otros, dispositivos para conexión y demás, pero también cuentan con recursos humanos. Por ejemplo, en su casa, ingeniero, usted vive con algunas personas, eh, su esposa, sus hijos, bueno, en fin, su familia. Yo también vivo con mi esposa, mis hijos, familia. O vivo solo, pero debo tener algo, algún recurso humano en mi casa que me pueda servir a mí en mi objetivo de aprendizaje que quiero que los chicos aprendan. Por ejemplo, si tenemos el abuelo en la casa, el abuelo está separado, está aislado, de alguna manera no puede salir, está en una situación de estrés tremenda. Hombre, qué bueno sería que el niño fuera y le preguntara, abuelo, por favor me cuenta cómo es la historia ya en 1950, cómo fue la época de la violencia, cómo le tocó vivir a usted. Y de una vez, el profesor que utilizó el recurso humano que tiene el estudiante en la casa, el abuelo, de una vez el abuelo baja los niveles de estrés, se siente valorado, pero a la vez el estudiante siente que está aprendiendo de alguien que vivió la situación. Así que la familia también se convertirá en un recurso del estudiante. Cuando vamos a planear nuestras actividades, pensemos en esas actividades en familia, para que aprovechando ese confinamiento familiar en los apartamentos, en las casas, pues aprovechemos esas situaciones familiares y no que sea una carga extra para la familia también, que se convierte el estudio de nuestros hijos. Que eso es algo muy importante. Yo tengo que trabajar como padre, yo tengo que responder por la casa como padre, y además de eso que estoy en teletrabajo, además de eso que no sé a qué horas tengo que salir a ver si rebusco algo, tengo que atender las tareas de mi hijo que no entiende o que le pidieron conseguir un cartón paja que ahora no está abierta ninguna miscelánea, pero tiene que ir a conseguir un cartón paja porque le pidieron hacer una maqueta. No, entendamos que hay unos recursos que debe contar el estudiante y con esos recursos que cuenta el estudiante debemos ser creativos para planear nuestras actividades. Ahora, con eso en mente, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? ¿Con qué recursos cuenta el docente? ¿Con qué recursos cuentan mis estudiantes? Ahora sí vamos a trabajar una secuencia didáctica, vamos a trabajar la clase como tal. Una clase en una secuencia didáctica se trabaja con inicio, un desarrollo y un cierre. Ingeniero, solamente un ejemplo corto. En sus clases, ¿cómo es su inicio? ¿Cómo inicia usted una clase por lo general? Bien, por lo general en nuestra institución tenemos un ambiente previo en el que tenemos una reflexión. Yo utilizo algunos cantos y una reflexión, como les mencioné, y luego entonces uno introduce a los chicos en lo que va a ser esa clase, ¿cierto? En lo que vamos a ver, hacemos un recorderis de los temas que hemos venido trabajando, porque deben ir hilados, ¿cierto? Y cuando ya ellos están ubicados en el contexto de lo que se va a hacer, pues se comienza el desarrollo de la clase, o sea, comenzamos a realizar las actividades, a hacer todo lo que está programado, ¿cierto? Pero generalmente yo siempre inicio de esa forma. Ingeniero, algo muy interesante y es que a pesar de que es una carrera de ciencias duras, computacionales, que van a ver matemáticas, que van a ver teoría de datos, no sé qué más bien porque yo soy neófito en ese asunto, eh, empiezan con algo muy humano, un canto. Sí, ¿Eso y dónde se ve? Pero supongo que los estudiantes rompen ese hielo al ver algo diferente. sí, Ve, claro. hay un canto, hay una reflexión, me decía usted, una reflexión, una lección de vida. Bueno, ese es un inicio de la clase.
Luego del inicio, usted decía, una vez estén ya ubicados, vamos e introducimos ya el desarrollo de la clase y al final, pues, cerramos con lo que vamos a hablar. Hablemos entonces del inicio. Gracias, ingeniero, por sus ejemplos. Que cabe notar a nuestra audiencia que no ha sido preparados los ejemplos. Yo estoy cogiendo al ingeniero desde su experiencia y les estoy haciendo preguntas. Un inicio. El inicio, dentro de la parte de introducción, el inicio lleva tres componentes. Una introducción, una verificación de conocimientos previos y una evaluación final. Aunque no siempre es sumativa, no necesariamente debe dar nota. Una introducción. Vamos a ver si esto el ingeniero lo hace en la próxima clase que tenga. Yo tengo mi trapito rojo. Entré con el sombrero hoy y ahora voy a entrar a mi clase con el trapito rojo. ¿Recuerdan ustedes que ayer hablábamos que lo que queríamos que el estudiante viera, póngalo al frente de la cámara? Y el trapito rojo se convierte en un agente distractor. Tan raro. El profesor entró con un trapito rojo hoy. Y yo les digo, yo puedo empezar diciendo, chicos, ustedes ven lo que tengo aquí en el hombro, se lo han preguntado durante los primeros minutos de la clase, los primeros segundos de la clase. El profesor se le olvidó el trapo rojo de limpieza ahí en el hombro. Estaba limpiando seguro, se lo puso y empezó así la clase. Esas preguntas las harán los estudiantes. Y para romper el hielo, yo les digo, veo, hoy he traído un trapo rojo porque vamos a hablar del valor de la solidaridad. Y hoy los trapos rojos están probando el valor de la solidaridad de la gente. ¿Ustedes han visto algunas banderas rojas o trapos rojos en algunas casas? Muy seguramente los estudiantes responderán que sí. Otros dirán, ¿qué es eso? ¿Dónde está pasando? Y podemos empezar con una historia de vida, con una reflexión sobre la importancia del compartir, sobre todo cuando tenemos personas que están pasando por alguna necesidad y que es una realidad sensible para todos. Así que en la introducción se propone tener una reflexión inicial. Esa reflexión inicial puede ser a través de una historia, a través de una lección de vida, a través de un personaje que tenga que ver con la temática. En este caso, pues yo traje un dispositivo didáctico que se convirtió en dispositivo, un trapito rojo, para introducir un valor, pero podemos traer a alguien a la clase que en 2 minutos hable sobre una historia de vida, sobre la bondad de compartir, una lección de vida. Ahora, ¿qué elementos? Eso lo hacemos en la clase presencial, pero también en la virtualidad lo hacemos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, hay elementos a mí que me permitan, yo utilicé, por ejemplo, ahora un ejemplo, pero hay otros elementos informáticos que me permitan hacer esa introducción. Ingeniero, cuéntenos, ¿usted ha encontrado algunos otros elementos? Sí, señor, claro. En Internet, en la red, hay muchas plataformas, por ejemplo, que comparten videos, ¿sí? Y usted está mencionando aquí algunas que veo por allí, YouTube, Vimeo, Facebook, ¿cierto? Son plataformas que permiten que yo pueda acceder no solamente a videos, digamos, recreativos o con contenido sin sentido, sino que también existe contenido muy apropiado y muy direccionado que yo puedo implementar y utilizar para mis clases, dependiendo del tema, de las actividades que voy a desarrollar, de los objetivos que voy a llevar a cabo. Hay muchas plataformas. Recuerdo aquí otras fuera de las que usted dice, TikTok, está Lazo, ¿cierto? Y muchas otras. Están las mismas plataformas del Ministerio Nacional de Educación que contienen videos instructivos muy buenos que se pueden aprovechar fácilmente y que están a disposición de todo el mundo, ¿cierto? Hay instituciones de educación superior que ponen en sus portales contenido de este tipo y que están relacionados con diversos temas que incluyen incluso los temas que nosotros trabajamos. También encontramos aplicaciones que nos permiten a nosotros crear nuestros propios videos. No siempre, por ejemplo, de primera mano,
voy a aparecer yo, perdón, en la pantalla, sino que puedo colocar un video construido por mí que no tiene mi rostro, pero que tiene unos elementos y unos audios que hacen que el chico le retenga su atención, ¿cierto? Entonces, esas cosas de las cuales yo puedo echar mano son las que me ayudan a mí, me pueden servir para que en mi introducción sea llamativa, para captar la atención de mi estudiante, porque es que nuestros estudiantes no pierden la atención solamente por lo que ven. Ellos son personas, pueden venir con una dificultad, con un problema. En algún momento la reflexión que yo tengo puede llegar a su corazón, tocarles y decir, ve, hombre, sí, después de clase voy a pegarle una llamadita al profe para charlar con él. Entonces, atraigo su atención y entonces él ya no queda disperso de la dificultad que tiene, del tropezón que tuvo, del que no pudo entrar a tiempo, de ese tipo de cosas. La introducción es muy importante, considero yo. Es muy importante para ubicar a mis estudiantes en el contexto en el que yo pretendo meterlos apenas ingresan a mi clase. Ahora, ingeniero, muchas gracias. O sea que yo puedo utilizar el celular en mis horas de preparación y Sí, señor. voy y hago una entrevista a alguien que vive en mi casa. Por ejemplo, No necesariamente tengo que decir que es familiar mío, es alguien que vive en mi casa y esto hago una entrevista de algo, una lección de vida de algo. Y al colocarla en plataforma, yo creo que la podemos subir a YouTube tal vez, o a Vimeo, o a Facebook, comparto el video, comparto la pantalla y en ese minutico de lección de vida, el estudiante va a ver que hay otra persona que está contando sobre su vida y le está dando una buena lección con respecto a algún momento que se está viviendo. Tal vez algunos se sienten identificados con esa situación y pueden sentirse tocados, movidos y sentir que el profesor es importante para el profesor, que el profesor está teniendo en cuenta sus necesidades. Y me parece algo muy, muy interesante que usted está notando, ingeniero. Estoy haciendo el análisis y es que usted no solamente está enseñando sobre computadores, sino que también está dando lecciones en cuanto a la importancia y al valor de vida que tiene el docente, que debe tener el docente sobre el estudiante. Es decir, el estudiante me importa y me interesa su formación integral. Ahora, no solamente puedo tener una historia a través de un video. Yo noté aquí que también podemos hacer compartir un texto por medio de una infografía, por medio de mapas mentales o por medio de presentaciones. Pero eso dentro de mi limitado conocimiento. No sé si usted tenga algunas herramientas que nos puedan ayudar aquí. sí, claro, hay herramientas como Canva, Prezi, las presentaciones de PowerPoint, para hacer infografías está Abismo, Infogram, o sea, hay cientos de plataformas para eso, ¿cierto? Quería tocar un tema antes de esto, profe Wilson, Claro, muy claro. importante, y es que en las clases virtuales podemos tender a pensar y a actuar de una manera muy impersonal, ¿sí? Entonces el estudiante puede sentir aislado. Ah, sí, es un profesor, pero está por allá, ¿cierto? Está por allá. Solo me va a dar unos contenidos, tengo que hacer unos trabajos, unas tareas, unos exámenes y lo dejamos lejos a él, ¿cierto? Sin embargo, nuestras clases, no importa si son presenciales o son virtuales, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con personas y puedo utilizar multitud de plataformas como las que le mencioné para hacer infografías, para poner textos o plataformas, y me le adelanto, para colocar audios, ¿cierto? Que escuchen primero mi voz, por ejemplo, o la voz de alguien. Alguien me envió un audio porque yo le pedí a un experto que me hiciera una introducción, que me mostrara un ejemplo de vida con respecto al uso de la tecnología. No sé, puedo hacerlo, pero que los chicos capten que que yo los estoy tratando como personas a pesar de que nos distancia, ¿cierto? El hecho de no estar en un lugar, ¿ok? Todos juntos, Y es físicamente hablando. muy bueno el consejo. Y verdad que uno tiende a olvidar de que el otro que está en la pantalla es ser humano también y que tiene Ujú. unas necesidades, que está viviendo una realidad muchas veces más difícil de la que uno está viviendo. Y ellos, de alguna manera, la escuela, que infortunadamente ya no están asistiendo, que era un vehículo de escape, muchos de ellos comían en la escuela y traían, y la escuela daba la alimentación escolar allá. Muchos de ellos estaban en esa escuela, ahorita se le cambió todo y entraron a veces en familias disfuncionales, a veces entraron en familias donde están pensando qué vamos a comer. Y ese elemento que los sacaba de su realidad y de alguna manera le daba una novedad en su vida, una alegría en su vida, ahora está tras una pantalla.
Y me parece que el llamado que usted nos hace es muy importante. Entender que esa primera introducción, esa reflexión inicial, es muy importante porque hace que el chico se sitúe, no solamente intelectualmente, sino también emocionalmente, se vincula con esa clase. Y es verdad, cuando uno tiene el corazón metido en el estudio, el corazón incluido en los temas, pues va a aprender mucho más fácil y va a quedar un aprendizaje real en ese sentido. Muchas gracias, ingeniero. Sigamos hablando de la introducción. Entonces, lo primero, una reflexión inicial, sea una lección de vida, una historia, un personaje que tenga que ver con la temática a abordar. Recuerden que utilizamos el sombrero y el trapito rojo. Sin embargo, en la introducción podemos, además de hacer esa primera aproximación desde una historia o desde un momento de reflexión, hacer la introducción desde los contenidos, es decir, empezar a listar, mostrarles por medio de una lista los contenidos que los chicos han visto anteriormente. Como hemos visto anteriormente, hablamos sobre estas temáticas. Pero no solamente listarlos ahí, solamente listarlos como un texto o nombrarlos, sino sería muy bueno, pienso yo, sería muy bueno si esos conceptos los mostramos enlazados en una imagen, porque el cerebro aprende mucho mejor o retiene mucho mejor cuando las palabras están asociadas a imágenes y además esas imágenes y esas palabras están asociadas entre sí. Entonces proponemos que en ese momento llamada introducción, después de tener esa lección, esa historia, vamos a mostrarle esos conocimientos que tienen. De una vez vamos a reforzar esos conocimientos que tienen o que deben tener antes, que se han visto, a través de una presentación, ya sea aquí, CMAP Tools. ¿Usted conoce CMAP Tools, ingeniero? Sí, señor, ¿Qué es claro, es CMAP una Tools? plataforma que está online, pero que también tiene un software instalable en los equipos. ¿Y para qué sirve CMAP Tools? Bueno, con CMAP Tools yo puedo hacer mapas mentales, puedo fabricar mapas conceptuales, incluso puedo crear mentefactos, que son elementos que, como usted lo mencionaba, visualmente pueden introducir al chico, llevarlo y encauzarlo al tema que estamos empezando a trabajar. Bueno, todos esos son organizadores mentales, usted me dijo. Mapas conceptuales, Mapas mentales, mapas mentales y mentefactos. mentefactos. Son Ujú. organizadores conceptuales diferentes, pero que, a mi juicio, por ejemplo, si los chicos son de primaria, primera fase de la secundaria, sería muy bueno mostrarlos a la luz de los mapas mentales, no conceptuales, sino mentales, porque tengo entendido que los mapas mentales son muy espontáneos, unas Tienen ramificaciones dibujos. espontáneas, y tiene dibujos, tiene colores, son un poco más entendibles para el cerebro. Bueno, CMAP Tools. También tenemos Eduteca, esta página de Eduteca, que hace una lista de programas en línea que me permiten hacer esos organizadores mentales. Entre ellos está Bubble.us, Bubble. Esa página para mí me ha resultado muy útil porque ahí yo puedo hacer mi mapa, pero también pedirle a otra persona que colabore haciendo esos mapas. Está PowerPoint y Word. No sé si usted tiene otras en mente, ingeniero. Pues hay unas muy conocidas como Prezi, que también ¿No? permite hacer ese tipo de diagramas o unos diagramas secuenciales para hacer una introducción, para mostrar un resumen, para recordar temáticas. Hay una plataforma muy buena, me parece a mí muy, muy buena, se llama Canva, que me da un sinnúmero de herramientas, no solamente para hacer presentaciones, infografías, etcétera, sino que también me da otros estilos para llamar la atención, ya sea para recordar conocimientos previos que hemos trabajado con nuestros estudiantes o para irles mostrando el camino y llevarlos hacia lo que queremos en el desarrollo de esa clase. Gracias. Y luego en la introducción, mire, estamos hablando de la introducción, los primeros 10 minutos de la clase, todo lo que podemos abordar. Y de una vez estamos haciendo un aprendizaje significativo, pero también una metacognición.
porque estamos relacionando esos conceptos previos y lo estamos introduciendo a unos nuevos conceptos. Hacer una evaluación inicial, evaluar qué retienen los estudiantes de los conceptos que se listaron anteriormente. Se hace una inspección de eso que vieron en las clases pasadas y de esa relación que tiene el estudiante en su mente. Para eso podemos hacer una encuesta en Zoom. Este medio nos permite hacer una encuesta, Mentimeter, y preguntas personales, preguntarle, bueno, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Qué opina usted? ¿Quién quiere opinar sobre este caso? Y hacer un sondeo de lo que ellos tienen en mente. Recuerden que en el seminario pasado, el día de ayer, tocamos unas encuestas utilizando precisamente una de estas herramientas. No sé, ingeniero, si usted tiene otras en mente. No, me llega a la mente, por ejemplo, Google Forms, que es una de las más, digamos, conocidas y más asequibles, porque la gran mayoría de personas en este planeta tenemos una cuenta con Google. Así que hay plataformas que nos ofrecen sin número de herramientas con las cuales podríamos hacer este tipo de introducción, de evaluación, para mirar en qué momento se encuentran nuestros estudiantes con respecto al contexto de nuestra clase y de los temas que ya hemos visto. Ese, por Plickr. ejemplo. No sé si ha manejado Plickr. Sí, he manejado Plickers. Claro que Plickers pues tiene una variante y es que necesita de unos códigos, así que se trabaja más bien en la presencialidad, pero tanto Ah, en sí. presencialidad como en virtualidad existen un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar a abordar este tipo de elementos y que nos son muy útiles pues para este momento de nuestra clase. Bueno, entonces mire qué bueno, y es que en 10 minutos hemos dado una lección de vida. Se llevó no solamente lo cognitivo, la parte mental a la clase, sino que también ahora está involucrada la emoción. Por eso que se va a aprender nuevamente o se espera que la emoción esté despierta para ese nuevo aprendizaje. El docente relacionó los conceptos previos y ahora ya tiene claro un panorama con estas encuestas, una aproximación a un panorama real de lo que los estudiantes han retenido y así puede iniciar la clase, sabe con qué iniciar la clase, cuál va a ser el primer elemento para iniciar el desarrollo del tema. Entonces pasemos al desarrollo. En el desarrollo uno presenta los temas a tratar. En esta sesión vamos a tratar estos temas. Esa presentación de los temas, como lo hablábamos ahora con el ingeniero, se pueden hacer a través de mentefactos, a través de organizadores mentales, a través de diapositivas, a través de alguna presentación o de pronto alguna organización de los textos. Luego de presentar los temas, se abordan los tópicos fundamentales. Es decir, en una clase nosotros vamos a trabajar, por lo general trabajamos una hora máximo, porque los chicos pues no van a estar ahí 3 horas sentados, que son niños frente a una pantalla, pero van a estar al menos media hora, una hora máximo. Aproveche ese momento que va a estar para que usted aborde los tópicos fundamentales a trabajar. No se vaya por las ramas, sino que aborde de una vez los conceptos que van a ser fundamentales y déjelos relacionados de una vez entre ellos. Si es posible a través de gráficas, si es posible a través de ejemplos, haga un enlace con los conceptos que tienen previamente, haga un enlace, ánclelos, busque un anclaje a esos conocimientos previos y aborde esos tópicos de tal manera que él empiece a hacer una conexión con todo lo que trae previamente. Y luego, y esto es muy importante, luego presente el camino a recorrer por parte de los estudiantes. Es decir, la clase virtual no solamente no solamente finaliza o termina con la sesión que se tuvo sincrónica en Zoom, sino que debe extenderse a un camino que debe recorrer el estudiante en una plataforma de ayuda, una plataforma LMS que me permite administrar ese aprendizaje. Yo tengo, si me permite, ingeniero, un ejemplo, lo podemos mostrar. Y claro, adelante. Gracias, ingeniero. Mire, aquí tenemos esta plataforma, la está viendo ahí, ¿cierto? Es señor. Ok.
Bueno, esta plataforma que estamos viendo aquí es de un colegio. En este colegio se tienen esto, las clases virtuales, como la estamos viendo acá, una reunión virtual como la vemos acá, los chicos participan en Zoom, pero no solamente se quedan con eso, sino que ahora el chico entra a su curso. Aquí tenemos un curso ejemplo. Eh, Curso ejemplo. Entra a su curso, yo soy de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entrará a su curso, aquí es una plataforma Moodle, pero independientemente de la plataforma que se maneje, se recomienda estos pasos. Tenemos la presentación, los abordajes de los tópicos fundamentales, ya tenemos una introducción al tema, sabemos de qué se trata, estamos ubicados, ahora vamos a recorrer un camino en una plataforma, ya de manera personal. Yo me encuentro con las actividades que ha planeado el docente. Veamos aquí un curso ejemplo. Y en la plataforma, el estudiante va a encontrar, pueden variar, una bienvenida del docente, una información sobre el docente, un enlace a su aula virtual. Es decir, en la plataforma se busca que todo esté anclado, todo esté administrado desde ahí, desde su curso. Es decir, él no entra, voy a encontrarme con el docente, voy a este lado. Voy a hacer tareas, voy a este lado. Voy a comunicarme con el docente, voy a este lado. Sino que si es posible para el chico que tenga un solo lugar donde administre todo su conocimiento, es mucho mejor. Porque en la presencialidad él está acostumbrado también a ir a un solo lugar. Él va a su casa, perdón, él va a su clase, va a su aula y ahí encuentra toda una disposición de actividades que le facilitan el aprendizaje. Y después va a su casa y repasa. Aquí él ya está en casa, lo que debemos facilitarle son las actividades de aprendizaje. Entonces se recomienda que en la plataforma encuentre todos los servicios que le permitan a él trabajar su aprendizaje. Por eso se recomienda que el aula esté dentro del aula virtual, esté dentro, o el enlace o el acceso esté dentro de la plataforma de su curso. Además de los elementos de comunicación que ustedes ven aquí arriba, como correo electrónico, mensajes y demás. Si ustedes planean por semanas, que es lo que uno más o menos hace la planeación por semanas, se debe dejar en la planeación por semanas una introducción clara de los pasos a seguir por el estudiante. Ya nos quedan 5 minutos, vamos a ir finalizando, pero hay que dejar claro los pasos a seguir por el estudiante. Los pasos a seguir por el estudiante. Primero, usted va a ver esto. Segundo, usted va a hacer lo otro. Tercero, va a trabajar en el libro o la cartilla o lo que tengamos de material que el estudiante cuente en casa. Y luego va a desarrollar unas actividades en plataforma. Por ejemplo, aquí el docente, este es un ejemplo nomás, no es el docente verdadero. Aquí el docente deja un videito de 30 segundos explicando, bien chicos, esta semana vamos a trabajar este tema y lo haremos de esta manera. Es decir, esta introducción que tuvo aquí en la plataforma la refuerza con el video. Si alguno desde la lectura no logra captar, es probable que al reforzarlo con el video capte ese camino a recorrer por parte de ellos. Luego deja una lista, en este caso el docente, dejó una lista de clases grabadas, eh, para que él refuerce su aprendizaje. Pero no solamente cuenta con clases, él puede dejar recursos externos para que vaya profundizando. Luego dice, mire, vamos a hacer un taller de la página 53 a la 55. Supongo que el estudiante dará evidencia de ese taller resuelto y lo sube a la plataforma y genera un cuestionario. Vamos a ver qué dejó de cuestionario, con una interfaz que esta plataforma tiene. Y aquí, a manera de cuestionario, pues empieza a solucionar.
Entonces, mire que no solamente se quedó el profesor con hacer la introducción, dejar los tópicos fundamentales, sino que ha preparado, ha planeado todo un camino en una plataforma que le permitirá reforzar esos conceptos y le permitirá por él mismo ir aprendiendo. Recordemos que en educación virtual o virtualizada, aunque realmente estamos trabajando ahora en educación virtual, sino más bien una educación presencial con una flexibilidad apoyada en tecnología, porque no hemos preparado todo un andamiaje que se requiere para la virtualidad, y usted, ingeniero, como director del centro virtual de su institución, lo sabe. Si bien es cierto, no tenemos todo un andamiaje en virtualidad, sí tenemos un recorrido planeado, planificado, orientado para que el estudiante alcance sus competencias, desarrolle sus competencias. De esta manera, el estudiante va a encontrar que lo que vio en el encuentro sincrónico a través de la plataforma lo refuerza y no está aislado con algo que está en una plataforma ajena a él, sino que desde la plataforma él encuentra comunicación con el docente, comunicación con los estudiantes y también encuentra el puente con sus contenidos, con sus complementos a desarrollar. Ahora, ingeniero, una pregunta. Con respecto a Moodle, que usted trabaja Moodle, ¿hay complementos que nosotros podemos anexarle a la plataforma para que ellos trabajen? Por Sí, ejemplo, en claro. actividades, ¿sí? Sí, claro, sí, señor. Hay muchos paquetes SCORM que se pueden instalar y se pueden utilizar, claro, siempre orientados hacia la consecución de los objetivos y hacia el desarrollo de actividades que vayan en contexto, ¿no? Con el tema tratado, con los temas tratados, con las actividades que se han ido llevando. Muy importante mencionar que este tipo de paquetes que se le pueden adicionar a una plataforma, por ejemplo, como Moodle, casi todas las plataformas tienen esa propiedad, nos permiten un punto muy importante. Cuando el estudiante abandona la parte virtual, la sala virtual, el encuentro sincrónico y vuelve otra vez a estar en su lugar fuera de clases, ¿cierto? Fuera de clases, esos recursos que yo proveo como docente hasta mi siguiente clase son muy importantes para que el estudiante no divague y para que no quede en el limbo y para que no diga, bueno, ahora me toca esperar hasta la siguiente clase a ver qué me presenta el profesor, ¿cierto? A ver qué seguimos viendo, sino que hay recursos que uno puede colocar y orientar para que el chico tenga lecturas, para que el chico tenga videos, tenga enlaces hacia otros lugares, tenga módulos como los que usted acaba de mencionar, para que realice actividades que lo mantengan en el foco de los objetivos que estamos persiguiendo, ¿cierto? Así que es muy importante esa parte. O sea, yo no puedo dejar que el chico termine su clase y bueno, nos vemos en la otra clase. Y en la otra clase entonces, no porque entonces él va a quedar disperso, ¿cierto? Muy importante esa parte. Y yo puedo echar mano de todas esas herramientas, de todos esos módulos, de esas plataformas, para crear un camino, como lo dijimos al comienzo, que él vaya recorriendo, aun cuando no esté en un encuentro sincrónico conmigo. Bueno, pero si dijimos que la clase virtual no solamente es ese encuentro sincrónico, sino que se extiende, ¿cuándo cerramos esa clase? Pues hablemos un poquito del fin o del cierre. Y ya con esto, pues, vamos concluyendo. Es aconsejable que al finalizar las actividades, usted tenga un encuentro sincrónico y hable sobre los temas abordados. Charle con los estudiantes, hablen con ellos, qué han aprendido, cómo se han sentido, cómo trabajaron esta semana, cómo van a trabajar la próxima semana. Haga una encuesta si es posible, para que usted esto, de alguna manera, haciendo esa evaluación o retrospección, haga un cierre, sacando los temas principales a modo de conclusiones, pero no solamente como aprendizaje para los chicos, sino también aprendizaje para usted. Todos los días, en todas las sesiones, uno tiene por aprender. Ah, mire, esta semana no me fue muy bien con las lecturas. Incluí mucho PDF, incluí mucho enlace externo que le implicaba mucha lectura. ¿Por qué no colocamos algo más dinámico? Ah, entonces vamos y buscamos recursos en la web que me permitan a mí desde un juego, desde una dinámica mediada por ti, alcanzar los aprendizajes.
Ahora hay muchos repositorios de JClick, hay muchos repositorios de Hot Potatoes, hay muchos repositorios de Excel Learning que nos permiten a nosotros incorporar esos paquetes Score o nos permiten incorporar esos recursos en Moodle. Entonces, un tip, por ejemplo, uno puede descargar JClick y JClick Author, que uno ahí crea algunos juegos. Uno puede descargar Hot Potatoes, que de ahí también crea otros juegos. Uno puede descargar en el computador y en su planificación hacer las tareas, hacer las actividades o planearlas desde Excel Learning, que también me permite a mí generar algunas actividades para que él vaya profundizando sus contenidos. Pues ese cierre es productivo tanto para el estudiante como para el docente, porque siempre debe estar pensando en qué puedo mejorar y en qué debo mejorar. Yo creo que con esto, ingeniero, voy a dejar de compartir pantalla. Yo creo que con esto, ingeniero, podemos dar cierre a nuestra charla de hoy. Llegamos a unas conclusiones, ya los chicos tienen un tema claro y también nosotros hemos sentido una retroalimentación que nos permitirá mejorar para la siguiente semana. Muchas gracias, ingeniero, por su compañía. Muy amable, muchas gracias por la invitación, profesor Wilson, muy amable muchas a la gracias institución. A todos también por acompañarnos. Y a las Damos personas plazo a comunicaciones. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Esperamos que hayan aprendido muchísimo con nuestros expertos en este tema. Les recordamos que durante la semana vamos a tener webinars enfocados a diferentes temas. Para mañana tenemos uno muy interesante y vamos a hablar acerca de 5 herramientas para poder liderar desde casa. Así que recuerden esta invitación y los esperamos. Hasta pronto.